Medidas alternativas a la prisión preventiva en contra de exasambleísta Norma Vallejo. En Guayaquil, una niña de 12 años fue violada y acusa al padre del abuso. El hombre aún no ha sido detenido. Enseguida, conozca el procedimiento que debe realizar si es víctima de un ataque sexual. 8 días de descanso recibió el guardia de seguridad que fue agredido en una urbanización de la Vía Daule. Un camión que transportaba militares se volcó en el sector de La Ladrillera. Hay 3 heridos leves. Desde este martes conoceremos el perfil de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Hoy estarán Graciela Estupiñán y María Rivadeneira. Presidente Lenín Moreno visitó la casa de la selección para felicitar a la Tri, que se coronó campeona del Sudamericano Sub-20. En lo internacional, el Chapo Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos, entre ellos narcotráfico. Su sentencia, que podría ser cadena perpetua, se conocerá el 25 de junio. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos rápidamente con información. En Guayaquil, una niña fue violada aparentemente por su padre. El acusado aún no ha sido detenido. El delito habría sido cometido durante una noche de copas. De acuerdo a la denuncia, el hombre acusado de violación libaba con varios familiares y al retirarse para ir a descansar, ingresó a la habitación de su hija. Según la madre dice que es el padre biológico, la menor también lo refiere. Es lamentable que el padre, que es la persona que debe cuidar en este caso a su familia, en este caso a los hijos, es la persona que causa este daño, en este caso a la hija. Ocurrió en la cooperativa Gallegos Lara, en el norte de Guayaquil. La menor de 12 años de edad fue sometida a un reconocimiento médico donde se comprobó la violación. El padre sospechoso aún no ha sido capturado. ¿Hubo violación? Sí, efectivamente ha habido, según lo refiere la niña también lo ha manifestado, tanto el examen como la niña ha manifestado que hubo la violación. Podría enfrentar una pena de 22 a 26 años y con posibles agravantes. Informó Jorge Salazar. Luego de conocer el viacrucis de una mujer que fue drogada y violada la semana anterior, hoy les presentamos un informe especial para difundir el procedimiento que se debe realizar en estos casos. Representantes de diferentes instituciones reaccionan ante los cuestionamientos ciudadanos a los protocolos del sistema. Lo que le pasó a la ciudadana que fue abusada sexualmente y según su versión pasó aproximadamente 12 horas realizando trámites, como presentar la denuncia, también que le practicaran algunos exámenes médicos, encendió las alertas en los procedimientos y protocolos que deben cumplir ciertas instituciones, pero les informamos cómo funciona el sistema en este tipo de casos. Lo primero que debe hacer la perjudicada es pedir ayuda a la Policía Nacional y contarle los terribles momentos que ha pasado. Luego aquel uniformado debe llevar a la víctima a la unidad de flagrancia, donde atienden las 24 horas del día. Aquí un fiscal de turno analiza el caso y pide que se realicen algunas pericias. Entre esas están una prueba ginecológica, otra proctológica y un tercero en caso de lesiones, en las que un médico legista realiza la evaluación y emite un informe inmediatamente. La atención aquí también es de 24 horas al día, en 3 turnos. Luego el fiscal pide una pericia psicológica ante un galeno en otro consultorio, donde solo atienden las 8 horas al día, y este es destinado por el Consejo de la Judicatura. Y en caso que haya sido escopolaminada, se pedirá un examen toxicológico que se realiza en el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, INSPI, ubicado en la avenida Juan Tancamarengo, en el norte de la ciudad. Hasta eso la perjudicada ya ha presentado la denuncia y han pasado aproximadamente 2 horas. Cabe mencionar que también la puede asentar un familiar. Posteriormente el policía lleva a la ciudadana a su domicilio.
y han pasado aproximadamente 4 horas. Y si el caso ocurre en la madrugada, el mismo gendarme debe esperar que haya atención en el INSPI en las primeras horas de la mañana, para que le receten los documentos y también las muestras de la denunciante. En el INSPI aseguran que recetan este tipo de pruebas para los exámenes toxicológicos en horarios de oficina, pero que si de parte de la Fiscalía emiten un documento requiriendo eso de forma urgente, ellos podrían designar a personal que atienda ese servicio, hasta en horarios de la madrugada. Tenemos una llamada de alerta que dice esto se necesita de manera inmediata y se lo trabaja a cualquier hora del día, con los analistas que estén disponibles. Muchas veces estos procedimientos no se observan con lo mínimo elemental. Por ejemplo, una orden llega que se realice un examen toxicológico y no se especifica de qué se trata. Y después el gendarme debe regresar con el documento recibido, donde el fiscal, que quizá haya sido cambiado por el turno, y para eso ya no se necesita la presencia de la ciudadana. La fiscal provincial encargada cree que alguien del Instituto de Investigación debe estar brindando la atención en el mismo lugar donde se asentan las denuncias. Porque si bien es cierto, lo necesitamos en estos momentos, en estos casos, como por ejemplo para las víctimas afectadas por el tema de la droga. Personas que llegan enfermas y que es necesario practicarles un examen toxicológico. De su parte, la general Tanya Varela, comandante de la Zona 8, asegura que el sistema y demás procesos que se aplican en estos casos no benefician a la víctima, y por otro lado ella avala el trabajo de sus uniformados. Nosotros hacemos los procedimientos diariamente, por lo tanto vamos acumulando cierta experticia. De pronto tendríamos que generar un buen protocolo para no revictimizar, sobre todo en estos casos que son casos tan delicados como es el delito sexual, la violencia contra la mujer. Las instalaciones que hoy tenemos en el Alban Borja no se prestan para dar esta atención y no revictimizar a una mujer maltratada. Entonces, ¿en qué parte de todo el proceso existe la demora? La falta de sensibilidad, el poco interés en atender con prontitud a las víctimas de abuso sexual y que también son drogadas. Es lo que se espera que no vuelva a ocurrir, informó Charlie Pisa. La ministra de Gobierno anuncia que el régimen analiza la posibilidad de implementar mayores mecanismos de seguridad para la protección de las mujeres que se encuentren en situación de riesgo. Esto con el fin de evitar que se sigan produciendo femicidios en el país. Creo que lo que ha pasado... El anuncio lo hace la ministra de Gobierno. El régimen estudia la posibilidad de implementar nuevos mecanismos de ayuda a las mujeres que se encuentran en peligro. Esto ante las críticas que se han vertido por la efectividad de una boleta de auxilio. Una boleta es una orden de alejamiento, una boleta es una convocatoria para que la policía pueda tomar un procedimiento cuando es llamada por una urgencia, pero una boleta no es un arma, es una herramienta de la justicia, efectivamente, y hay que examinar si es que hay otras que pueden ser más útiles. Los mecanismos podrían ser grilletes electrónicos colocados a los agresores, así como la posibilidad de implementar un sistema de botón de pánico. Creo que el año pasado se habló de esta especie de dispositivos y es un proyecto que tiene la Secretaría de Derechos Humanos en este momento entre manos. Ante los pedidos de organizaciones de mujeres que han solicitado declarar en emergencia al país tras los femicidios registrados, la ministra asegura que se analiza esta opción, sus implicaciones y alcances. Si lo que estamos hablando es de crear una alerta especial, nosotros coincidimos con esa alerta especial, pero me gustaría enterarme más de qué implicaciones tiene el hablar de una declaratoria de emergencia, porque no son exactas. Que erradicar la violencia contra la mujer es un trabajo conjunto entre Estado y sociedad, y que es necesario buscar mecanismos de salida ante esta dura realidad que vive el país. Es más fácil tener un policía en un lugar, es más fácil tener un policía en una zona abierta, pero es imposible tener un policía en cada casa. Entonces, la violencia que se produce dentro de las paredes de una casa, la violencia que se produce en la relación de una familia, tiene la necesidad de otro tipo de abordaje. Son las reacciones desde el Ministerio de Gobierno ante la situación compleja que atraviesa el país por los últimos femicidios registrados. Informó Javier Gallo. 8 días de descanso recibió el guardia de seguridad que fue agredido mientras se encontraba al interior de la garita en una urbanización privada del cantón Daule. El hecho se produjo la noche de lunes. El video muestra que en esos instantes el guardia de la garita ya se encontraba enfrentando una situación conflictiva en el carril de ingreso. De pronto, desde la puerta de salida ingresa otra residente
también enojada porque debía bajarse y abrir la puerta por cuenta propia. Aparentemente, su reacción aumentó los ánimos del primer residente, quien optó por arrebatar el radio y agredirlo con lo mismo. El protocolo de la ciudadela es que todo propietario que esté en corte de servicio tiene que bajarse a presionar la pluma y abrir el portón. Y como el señor tenía suspendido los servicios, se molestó y no quería ni abrir el portón ni la pluma y se bajó y me agredió con una radio, me lanzó la radio. Entonces, como en todas las organizaciones, el procedimiento es de cortar servicio. El señor, pues, en reiteradas ocasiones que él ingresa a la organización, pues, tiende a insultar, a agredir verbalmente a los guardias cada vez que no le abren lo que es el portón. Luego de cometer la agresión en contra del celador, el resto de residentes salió de sus domicilios pretendiendo ayudar al afectado. Lo agredió, primero le tiró el celular, después le lanzó la radio que ellos tienen ahí en Garita con los otros guardias de seguridad, entonces y le golpeó en la cabeza, aquí en la frente y le partió la ceja. Luego de recibir la debida atención a la víctima, le dieron descanso médico. Informó José Morales. Un camión que transportaba a varios integrantes de las Fuerzas Armadas se volcó en el sector de La Ladrillera, al noroeste de Guayaquil. 3 militares resultaron heridos. El fuerte estruendo alertó a los habitantes del sector conocido como La Ladrillera y en cuestión de segundos vieron cómo este camión que transportaba elementos de las Fuerzas Armadas quedó volcado en una de las zanjas de la zona. Vine a dejar a mis hijos a la escuela y cuando llegué ya estaba el carro ahí abajo. Claro, al ver que está patas de arriba, prácticamente con las llantas arriba. Aseguran aquellos que divisaron el suceso. El conductor del camión transitaba en su carril, pero aparentemente otro vehículo ocupó más espacio de lo normal. ¿Algún militar herido, qué sé yo? No, sí, salieron como 2 salieron heridos, uno por aquí por la ceja y el otro por el brazo, algunos salieron sí heridos. Según lo que dicen moradores del sector, el terreno inestable provocó el accidente. Se necesitó de maquinaria pesada para poder mover el automotor. Integrantes de las Fuerzas Armadas daban su versión respecto a lo que había sucedido. Como la situación invernal y justo ese momento ha estado pasando un bus y el camión se apega un poco, pero lamentablemente en esta parte de la vía, como pueden observar, se encuentra flojo. Ha cedido la vía y lógicamente le jaló la llanta del camión y le hace que se caiga al canal. Y que las personas que resultaron heridas fueron atendidas inmediatamente. Y no ha habido ninguna persona con heridas graves, son personal que está con heridas leves, no nada que lamentar. ¿Cuántos señores militares iban en el camión? Estaban 12. 12. Sí, 12. ¿Solo con heridas leves? No, heridas leves están solo 3. Hecho que no dejó víctimas mortales, pero que sorprendió a muchos, incluyendo a los propios elementos militares, informó Julio César Saona. Una familia se quedó en la calle luego de que un incendio destruyó su vivienda. El hecho ocurrió en Bastión Popular, noroeste de Guayaquil. Los damnificados piden ayuda. Que habían salido de paseo familiar y de pronto regresaron, encontrando en escombros su vivienda. La angustia y desesperación se apoderó de esta familia. Aseguran que no saben cómo ocurrió todo. Presumen un cortocircuito habría dado inicio a las llamas. Definitivamente estamos solicitando lo que nos puedan dar, en total todo, porque como ven no hay nada, no quedó fue nada. Todo, la ropa de los nenes, los electrodomésticos, todo se perdió. Lo que afirma esta familia es que perdieron todo y que gracias a la solidaridad de los vecinos han podido refugiarse durante estos últimos días. Sin embargo, ahora solicitan ayuda de demás personas. Y en la noche pues pasamos en la casa de un vecino que nos dio alojamiento por ahí. A todo esto, sí. Las autoridades ya han venido por acá. ¿Quién se ha hecho presente? Solo el EDAN ha venido y el cuerpo de bomberos que vinieron a dar unas donaciones.
que lo que más les preocupa son los 3 pequeños que tienen en común. Espantoso lo que ha pasado, y cuando ya venimos ya estaba ya todo, ya no se puede saber nada. ¿Qué es lo que le habrían dicho? ¿Por qué se originaron las llamas? No nos dicen nada, nosotros suponemos un cortocircuito. Si usted desea colaborar con esta familia, puede hacerlo contactándose con los números telefónicos 099-7471-776, informó Julio César Saona. En otro tema, el presidente Lenín Moreno visitó la casa de la selección para felicitar a los campeones del Sudamericano Sub-20. El primer mandatario estuvo acompañado del vicepresidente y demás autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Veamos. Los campeones siguen festejando. El presidente Lenín Moreno visitó la mini tri en la casa de la selección para felicitarlos por el campeonato que ganaron en el Sudamericano jugado en Chile. Por eso les doy el abrazo cariñoso a nombre del pueblo ecuatoriano. Antes nosotros creíamos que el deporte era una actividad secundaria. Ahora sabemos perfectamente que el deporte es crucial para que un pueblo vaya agarrando confianza en sí mismo. El capitán de la selección, John Jairo Espinosa, agradeció la visita del primer mandatario y dejó un mensaje a las formativas de los equipos que acompañaron a la visita presidencial. Demostramos que estamos para grandes cosas y bueno, dejamos al país en alto, y yo sé que esta juventud está analizando lo que estamos haciendo para que ellos también en un futuro sean campeones del Sudamericano, y no tan solo del Sudamericano, sino de la selección mayor. De igual manera lo hizo el estratega tricolor. A los jóvenes jugadores que vean en ellos el ejemplo a seguir, que es posible. La Copa del Sudamericano Sub-20 ya tuvo su primer día en suelo ecuatoriano, informó Andrés Reina. Un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó medidas cautelares en contra de la ex legisladora Norma Vallejo. Entre ellas, deberá presentarse de manera periódica ante la Secretaría de la institución y la prohibición de enajenar bienes por un monto de $13.800. En la audiencia de formulación de cargos en contra de la ex legisladora Norma Vallejo, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ordenó medidas cautelares en contra de la procesada. Vallejo es acusada por un presunto delito de concusión. Una vez que se ha hecho la exposición por parte de Fiscalía, se han dictado medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, pese a que en un inicio se pidió la prisión preventiva. El juez desestimó la prisión preventiva debido a que el abogado de Vallejo presentó un certificado médico donde indicaba que la ex asambleísta tendría un cáncer de mama y necesita atención médica permanente. Indistintamente de la enfermedad la cual padezco, lo principal es que sepan que voy a dar la cara, porque es la única manera de que se esclarezca. Durante la audiencia, la Fiscalía habría presentado 30 elementos de convicción en contra de Vallejo. Estos señalarían que la procesada exigía a sus colaboradores legislativos entregarle dinero. En algunos casos de $100, en otros de 200, pero en otros llegó incluso a ser de $1,000 mensuales. La cuantificación que ha hecho Fiscalía sería que ella se habría beneficiado, cuando digo ella me refiero a la ex asambleísta Norma Vallejo, con $13.800. Sobre esto, Vallejo ha señalado que comprobará dentro del juicio que no diezmó a nadie. Dentro de las pruebas de descargo que voy a presentar, presentaré toda la documentación, facturas y toda la documentación con respecto a los aportes de Alianza País. Pero también descargaré que es de falsedad absoluta que yo haya exigido dineros como extorsión hacia los chicos para que mantengan sus puestos de trabajo. Eso lo voy a demostrar hasta la saciedad. En este caso, la parte denunciante busca un dictamen acusatorio para Vallejo. Esto mientras la ex legisladora, en sus propias palabras, espera que el tratamiento del proceso en la Corte Nacional de Justicia sea diferente al de la Asamblea Nacional, institución que el 13 de noviembre de 2018 la cesó de sus funciones, después de que la comisión que investigó el caso recomendó su destitución. Informó Javier Rosero. Continúan los recorridos de candidatos tanto para la alcaldía de Guayaquil como para la prefectura del Guayas. Adriana Peralta nos resume la jornada. Se intensifican los recorridos de los candidatos para las elecciones seccionales de marzo. Buscan levantar información y conversar con la gente para detectar necesidades. Así lo hizo Cintia Viteri de la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, quien aspira a ocupar el sillón de Olmedo. Escogió el sector de Vergeles, norte de la urbe porteña. Mi corazón siempre estará en las obras sociales, siempre. Y mis manos siempre estarán en las grandes y nuevas obras que tiene Guayaquil.
Por otra parte, Francisco Jiménez, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Creo, estuvo en la Florida vía Adaule presentando sus propuestas a los comerciantes y moradores del sector. Por el mismo partido, Poli Ugarte, quien aspira a llegar a la prefectura del Guayas, visitó Monte Sinaí. Destacó que en su gestión trabajará para erradicar el consumo de drogas en los jóvenes. De la misma manera, buscar reinsertarlos en la sociedad de forma productiva. De su lado, Carlos Luis Morales acudió al mismo punto que su compañera Cintia Viteri. De parte nuestra, ayudar. Estamos muy tranquilos porque vamos a poder trabajar con los 25 alcaldes. O sea, la nueva administración va a volver a trabajar como tiene que ser con la alcaldía de Guayaquil, con el municipio de Guayaquil. Con folletos que detallan sus ejes de trabajo, Alberto Merchán visitó la Universidad Estatal de Guayaquil. La figura política auspiciada por el Partido Sociedad Patriótica para la Prefectura del Guayas no solo conversó con jóvenes estudiantes, sino con transeúntes de la zona, informó Adriana Peralta. De manera diaria conoceremos durante las próximas semanas los perfiles de los 43 candidatos que aspiran a ocupar las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su elección será por voto popular durante las elecciones del 24 de marzo de 2019. Comenzamos con Graciela Estupiñán y María Rivadeneira. Graciela Ibede Estupiñán Gómez tiene 39 años. Ella es economista y máster en investigación participativa para el desarrollo social. Su experiencia ha sido como asesora de consejero en el Consejo de Participación Ciudadana, directora nacional de Participación e Igualdad del Ministerio de Inclusión Económica y Social y también fue parte del Consejo de Control Cívico contra la Corrupción. Ahora es el turno de María Rivadeneira. María Rivadeneira Cusco tiene 32 años, es abogada y su experiencia ha sido como abogada en el Estudio Jurídico Cedeño y Asociados, abogada en la Procuraduría General del Estado y abogada de la Cooperativa y Crédito Calceta. Los postulantes se encuentran divididos en 3 papeletas, la de mujeres con 11 aspirantes, la de hombres con 28 candidatos y la de pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior con 4. De los mismos, usted deberá elegir a 3 aspirantes de la lista de hombres, 3 aspirantes de la lista de mujeres y un aspirante por la lista de pueblos y nacionalidades. Amigos televidentes, es momento de una pausa, pero ya regresamos. Enseguida, nuestro segmento del candidato y sus propuestas. Hoy estarán Carlos Sevilla y Alfredo Adum. Este martes conoceremos a otro aspirante a la alcaldía de Quito. Se trata de Carlos Sevilla. Carlos Sevilla tiene 68 años. Su profesión ha sido en Derecho, Preparación Física y Gerencia Deportiva. Su experiencia como exfutbolista y ex técnico de varios equipos y la TRI representa a Libertades Pueblo, lista 9. Generar plazas de empleo, una reorganización de las rutas del transporte público y la legalización de las plataformas móviles son algunas de las propuestas de Carlos Sevilla, candidato a la alcaldía de Quito. Escuchemos. Hace aproximadamente un año, Carlos Sevilla dejó de dirigir equipos de fútbol. Ahora busca administrar la ciudad. Dice que está preparado para asumir el reto del sillón municipal, ya que en el deporte y la política hay que tener liderazgo y esa es su cualidad. Tengo toda la capacidad para poder orientarles, guiarles con mi liderazgo, con mi capacidad administrativa, sé planificar, sé orientar a la gente. Sevilla se define como el candidato de los deportistas. Uno de sus proyectos es generar espacios y emprendimientos enfocados en actividades físicas. Que Quito juegue todos los días, desde a partir de los 13 años hasta la gente mayor y estén en los escenarios deportivos. Generar plazas de empleo es otra de sus propuestas si llega a ganar en los próximos comicios. En vialidad,
va a haber empleo para el quiteño. En lo que respecta a movilidad, va a haber empleo. Darle continuidad al proyecto Metro de Quito, una reorganización de las rutas del transporte público y la legalización de las plataformas móviles son parte de su plan de trabajo integral para la movilidad de la ciudad. Es decir, sin compadrazgo de ninguna naturaleza. No, el que cumplió con los requisitos que manda la ordenanza, bienvenidos. Además, le apuesta al reciclaje para subsanar el problema de la basura. Tema, digamos, del reciclaje, por decir el cartón, si es que están reciclando cartón, esa empresa, sus ganancias, ¿no?, tienen que ser reconocidas para la empresa y también tiene que esos fondos compartir con el municipio, es decir, a través del reciclaje nosotros necesitamos generar recursos. El exentrenador de fútbol Carlos Sevilla es respaldado por el movimiento Libertades Pueblo Lista 9, organización política de ámbito nacional. Tiene como su máximo líder a Gary Moreno, hermano del primer mandatario. Informó Priscila Cadena. Y ahora es momento de conocer a otro candidato a la prefectura del Guayas. Se trata de Alfredo Adún. Alfredo Adún Seade tiene 66 años, es ingeniero comercial y su experiencia ha sido como exprefecto del Guayas, exministro de Energía y Minas y representa a Fuerza Ecuador Lista 10. Alfredo Adún, candidato a la prefectura del Guayas, propone implementar por lo menos unas 130.000 hectáreas de riego de pozo profundo y el plan habitacional Mucho Lote, entre otros. Carlos Julio Gurumendi conversó con el candidato. Vestido con uno de los colores del movimiento político que lo auspicia para participar por la prefectura del Guayas, Alfredo Adún llegó a una de las centrales del partido Fuerza Ecuador, Lista 10. Considera como una revancha personal su intención de llegar a la prefectura. Desea completar obras que inició en los 80, cuando ocupó el cargo en el Consejo Provincial. Conozco la mentalidad del citadino, la mentalidad del campesino. Conozco a mi país al revés y al derecho. Mi provincia, ni se diga, la viajo permanentemente. Y en materia de obras, Adún señala que los guayasenses requieren por lo menos unas 130.000 hectáreas de riego de pozo profundo, finca por finca, sobre todo en los cantones más pobres. Yo le voy a dar al campesino el pozo. Y él con ese pozo subsidiado, él va a salir de pobreza. El tema vial y turístico son otra de sus prioridades. El flujo turístico que recibirá la playa en el sector norte, que va a estar en la ruta Pedro Carbo Manglar Alto. Vamos a poner las playas del Ecuador a 1 hora y media para los pobladores de Daule, los pobladores de Vinces. Y en caso de ganar, señala que volverá el programa social habitacional Un Solo Toque. Con viviendas de interés social, de viviendas de $20.000, $18.000, $24.000, que serán financiadas por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que serán construidos por la prefectura y que conseguiremos que el gobierno nacional a cada beneficiario de una casa le dé un bono. Desde su central política, Adún inspecciona las redes sociales, donde se publican paso a paso las actividades que emprenden en esta nueva contienda política. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y hacemos una rectificación. El plan habitacional que hizo la propuesta el candidato Alfredo Adún es un solo toque. El Ecuador se encuentra en diálogos con el Fondo Monetario Internacional para llegar a un posible acuerdo financiero para impulsar la economía del país. Así lo informó el vocero principal del FMI y el gobierno ecuatoriano.
A través de un comunicado, el vocero principal del Fondo Monetario Internacional, Gary Rice, anunció que se encuentra en diálogos con instituciones financieras del gobierno ecuatoriano para fortalecer la economía del país. El comunicado resalta que el gobierno y la institución internacional acordaron profundizar el diálogo con el objetivo de trabajar en un posible acuerdo financiero, respaldado por el FMI como socio estratégico. Esto para impulsar la competitividad, creación de empleo, la lucha contra la corrupción y fortalecer las bases de la dolarización. Por su parte, el gobierno anunció que el Fondo Monetario Internacional, el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina intensificarán el respaldo al trabajo del gobierno a través de asistencia técnica y financiera a bajo costo y a largo plazo, lo cual permitirá el ahorro de recursos por el pago de altos intereses que ha debido asumir en los últimos años. Un equipo del FMI se encuentra en la capital para continuar este diálogo e identificar cómo se puede apoyar de la mejor manera el plan de política del gobierno, informó Edison Saavedra. Existe preocupación en las zonas de frontera con Colombia por problemas de inseguridad. Habitantes del lugar denuncian el reclutamiento de jóvenes ecuatorianos a laboratorios de procesamientos de coca y la desaparición de personas presumiblemente por grupos armados que operan en esos sectores. Llegaron desde cada límite de la frontera con Colombia. Esmeralda, Sucumbío, Simbabura y Carchi. Serias son las preocupaciones que traen a las autoridades en base a seguridad. Existe una problemática social que no es nueva, pero se agudiza cada vez más. Se trata del reclutamiento de jóvenes ecuatorianos a trabajar en laboratorios de procesamiento de cocaína por la falta de fuentes de empleo en estos sitios. Para que esos jóvenes que pasan al otro lado, a hacer cosas ilícitas, a hacer mulas, a ser trabajadores de laboratorios, a raspar coca, y de los 15, 16, 18, 25 años están... Falta de vías terrestres sería uno de los principales inconvenientes que ellos mantienen. Porque no tenemos vías de acceso, no pueden intervenir las autoridades, ni la policía, ni el ejército. Optamos por quedarnos callados y no decir tantas cosas porque nos metemos en problemas. Y no tenemos seguridad que nos va a defender el rato que alguien nos tome a nosotros como rehenes. Los problemas son similares en cada rincón fronterizo. Les preocupa la desaparición de jóvenes ecuatorianos que posiblemente estarían en las filas subversivas de Colombia. Están al frente de Tobar Hermoso. Allí tienen su hábitat, ahí tienen sus sembríos y de ahí cometen sus ilícitos. Eso es de años, sino que nunca ha salido a la luz. Se han desaparecido jóvenes enteros, hombres y mujeres. De Colombia se han trasladado acá y reclutan a nosotros. El ejército de Colombia, que está a cargo de la parte de estas zonas de frontera, dan a conocer cuáles son los grupos que operan en el lugar y conocen sobre los reclutamientos. Por ello han mantenido reuniones con sus similares de Ecuador. Con el personal del ejército de Ecuador, para que esos esfuerzos no solamente sean por parte de policía y de ejército en el sentido de Colombia, sino que podamos hacer un apresionamiento y podamos hacer unas operaciones de inteligencia, operaciones militares coordinadas con este ejército para que el esfuerzo sea completo sobre la región como tal. Desde la gobernación se han formulado solicitudes hasta el Ministerio del Interior para poder implementar personal táctico y especializado y así mantener la seguridad en estas zonas de frontera. Que se dote de mayor logística y de igual manera de mayor recurso humano. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Desde tradiciones increíbles hasta experimentos científicos es lo que uno puede conocer a solo 200 metros de la capital. El Museo de Intiñán o Camino del Sol es uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Está ubicado en la periferia de la ciudad de Quito. Construido en el año 1989, se ha mantenido en el tiempo como una forma de rescatar la cultura de los pueblos equinocciales y de los indígenas Lulumbamba. El director decidió mantener unas chozas desde 1875, entonces tenemos chozas originales, por eso es un museo de sitio. Es un museo en donde vas a encontrar cosas originales, cosas que se destacan de haber estado en este lugar. Es que aquí se exponen costumbres y tradiciones para que perduren en el tiempo. Esta choza, por ejemplo, que es de Rita Caiza, tiene 142 años y muestra cómo vivían en ese entonces los comuneros de Lulumbamba, más conocido como San Antonio de Pichincha.
es una vivienda que cuando afuera hace calor, aquí va a estar muy fresco, y cuando afuera hace frío, aquí va a estar muy caliente. Pero hay más. La característica del museo es que se encuentra según el código utilizado por militares estadounidenses en la latitud 0. Este tótem está representando la cultura quitukara, una cultura pre-inca. Más o menos hace 1500 años atrás tuvimos esta cultura que ya tenía conocimiento de estar en la mitad del mundo a través de la observación del sol, la luna y las estrellas. Esta cultura está representando a lo que fue antiguamente el Quito. Qui, centro, do, tierra. Quito es el centro de la tierra. Y posteriormente fuimos al Ecuador. Ecuador significa igualdad de distancia. Y si no lo cree, hay experimentos que lo prueban, como este. Justo en la línea ecuatorial el agua cae perpendicularmente, mientras que en el lado oeste, por ejemplo, hacia Rusia, el agua al caer gira a la derecha, y en el oeste, a la izquierda. Un lugar lleno de mitos y tradiciones, pero por sobre todo, lleno de historia. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Orbe. Mañana en nuestro espacio de entrevistas estará el abogado Francisco Jiménez, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Creo. De esta manera nos despedimos. Gracias por su fiel sintonía. Enseguida el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.